Muy buenas tardes a todos ustedes. Es para mí realmente placentero encontrarme en este lugar el día de hoy, tanto por el tema que aborda este Congreso, innovación educativa, como tener la oportunidad de interactuar como enlace entre ustedes y la persona que tiene a su cargo el día de hoy la conferencia magistral. Me invitaron a ser moderador de la reunión, pero comentaba yo con Germán al empezar la reunión que nada me gustaría hacer, que no tengo ningún interés en moderar. En todo caso, quisiera alentar y de manera importante la presentación de Germán, que estoy seguro que va a despertar en ustedes una gran cantidad va a despertar entusiasmo y va a despertar la necesidad de realizar trabajo hacia adelante y darse cuenta de todo el trabajo que no han hecho atrás. Desconozco el contenido de la conferencia del día de hoy, pero esta es una constante en toda presentación que hace el doctor Germán Escorcia Saldarriaga, y parte de su trabajo es eso, generar entusiasmo. Seguramente todos ustedes, como personas que se mueven en el ámbito educativo, conocen perfectamente qué quiere decir entusiasmo en griego, y entonces no diré qué quiere decir enteosme, y es despertar el Dios que vive dentro de mí. Y esto es algo que permanentemente hace Germán. Germán actúa como consultor para diferentes gobiernos en América Latina sobre aprendizaje, reforma educativa y competitividad nacional, sistemas de conocimiento y sociedad, desarrollo humano y capital intelectual, conocimiento como activo individual y organizacional. Es investigador y profesor universitario, ingeniero de sistemas especializado en cibernética, telemática y ciencias políticas en Estados Unidos de Norteamérica, Francia y Canadá. Es director del Sistema Nacional de Información en Colciencias, ha sido gerente del Centro Latinoamericano de Investigación en Educación, CLIE de IBM, consultor de la OEA sobre sistemas de información científica y vicepresidente del Consejo Mundial de Gobiernos del Programa General de Informática de la UNESCO. Ha sido asesor de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Sociedad del Conocimiento Global, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, Microsoft Internet, y ha estado vinculado con el Laboratorio de Medios del Tecnológico de Massachusetts y con la Sociedad Mexicana de Computación en Educación. Actualmente es director de la organización @aprender a aprender, es decir, hacer parte de uno, consultor del proyecto interestatal de conectividad con la UNICEF, y desde época reciente actúa como asesor de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República en Panamá y presidente de la Academia Internacional sobre Tecnología y Conocimientos. Creo que fue inadecuado usar tanto tiempo en presentar al doctor Escorcia, que lo que nos tienen que decir es mucho más importante que su currículum, porque con 3 minutos de su conferencia seguramente que quedaremos totalmente llenos de conocimiento y motivados para marchar en esta área. Germán, por favor, agradezco tu presencia. Aló, muchas gracias. Me da mucho gusto estar esta tarde con ustedes aquí. Algunos de ustedes, reconozco algunas amistades amables aquí del instituto, han estado en presentaciones que he tenido la oportunidad de brindar aquí en esta amable casa, y cuando me propusieron la tarea de dibujar los retos de la educación superior, son tantos que tuve que hacer varias elecciones, y por esa razón me voy a guiar con estas láminas para la presentación. Les quiero proponer enfocar su mirada en 2 temas particulares que son los que pretendo abordar en esta sesión de hoy. Uno es el tema de la innovación y otro más el tema de la conectividad. Mi propuesta es que el conjunto de estos 2 temas genera una situación en la cual podríamos pensar en que cambia de órbita un planeta, o podríamos hacer que cambie la órbita del sistema educativo en general. Entonces, frente a los retos de la educación superior, uno podría decir que si enfoca la energía de la mirada, el pensamiento, los recursos, las inversiones en estas 2 estrategias, puede movilizar el sistema a órbitas a las que no llegaríamos si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Me da la siguiente, por favor?
La siguiente lámina, por favor. Ya, gracias. Estaba hablando yo de las palancas, que son estas dos, para movilizar nuestro sistema. La siguiente. Y en ese caso, empezar a vislumbrar que estamos viviendo unos ciertos tiempos de prodigio. Y me gusta mencionar que a medida que vamos adentrándonos en este tercer milenio, en su comienzo, estamos perdiendo la costumbre del asombro. Nos asombramos ya poco de las cosas que acontecen y asombra ver cómo nos hemos acostumbrado a ello. La verdad es que necesitamos tener todavía esa capacidad de imaginar los escenarios a los cuales queremos llegar en nuestros movimientos, con una cierta capacidad de asombro. Y trae a mi mente esa palabra, la metáfora aquella de las obras de García Márquez, cuando en 100 años de soledad describe magistralmente la llegada de los gitanos al pueblo, que llevaron por primera vez el hielo, que era desconocido para los habitantes. Ese asombro, dice él, en la mirada de los que vieron por primera vez el hielo, es el que uno quisiera en la mirada de los académicos cuando estamos enfrentando los retos de la educación superior en el siglo XXI. Estamos presenciando cosas asombrosas. Hablamos con una familiaridad y una naturalidad increíble de la nanotecnología. Estamos viviendo la más grande confrontación que haya aparecido en el planeta después de las tecnologías. Primero hubo una guerra, que fue la guerra de las computadoras. Después apareció la guerra del software. Le siguió la guerra de las telecomunicaciones. Todos nosotros hemos vivido ya con nuestros teléfonos celulares y lo demás, esa guerra de las comunicaciones. Y adicionalmente apareció la guerra del software, que creó las más grandes empresas del mundo hoy. Y viene una más, que es la guerra de los contenidos. Si ya tenemos las máquinas, ya funcionan y a su vez se conectan entre sí, ¿qué va a circular adentro? Eso empezó a generar una propuesta muy interesante que tiene que ver con las raíces de la vida académica. Y por supuesto, nuevos temas. Vamos a la siguiente, por favor. Tenemos entonces en este evento que abordar los procesos con una mirada especial, que es el mandato del Congreso. Es la mirada de la innovación. Y entonces tenemos que buscar que la investigación y el desarrollo entiendan el bien público, que es la innovación, y que fomenten fundamentalmente la creatividad, la fluidez en el manejo de las tecnologías y, por supuesto, la coexistencia, tal vez pacífica, con el cambio. Vamos a la siguiente. Hablando de la innovación, en estos tiempos, para nosotros, el prodigio es la conectividad. Pareciera ser que es una apuesta relativamente sencilla, se basa mucho en la tecnología, pero está creando un nuevo orden social en el planeta. Reorganiza las relaciones entre los individuos, cualquiera que ellas sean, y nos permite establecer espacios de entendimiento, de colaboración o de relacionamiento entre los individuos que no existieron nunca antes en la humanidad. Así que vamos a tener que aprender a vivir en esos nuevos apartamentos que están apareciendo a raíz de la llegada de estas nuevas tecnologías. Cuando se habla de conectividad, la primera proposición es algo que por su naturaleza deberíamos tener todos. No debería existir la situación en la que unos tienen y los demás no. De manera que de entrada conectividad se debería definir como un bien público. Y está pasando en muchos países que la entrada de la conectividad empezó a generar espacios que ya no son los típicos, que por ejemplo la resolución del problema de acceso a ciertos sistemas de
manejo de conocimiento como Internet, están empezando a tener una vida complicada. Se pusieron tuberías estrechas, digamos, para llegar a las comunidades más pobres, y eso está generando dificultades de acceso. Habla la Unión Europea de que el acceso de banda ancha a los nuevos sistemas de información planetarios debería ser una política de Estado y debería convertirse también en un derecho ciudadano. No es algo que por gracia te conceden los estados, es algo a lo que como ciudadano tienes derecho a exigir como un nuevo derecho en este siglo. Cambian las cosas entonces. Déjeme pensar por un instante que debemos enfocar el trabajo de conectividad como política, principalmente para atender a las zonas de quienes están en estados de exclusión o desventaja. Es el prodigio tan interesante que la mayoría de nosotros ya pudo asombrarse un poco con la forma como se comunican de manera inalámbrica las computadoras en un espacio o en un recinto parecido a este. Eso se debe a un protocolo de ingeniería que es el 802.11, que definió un sistema que se conoció como Wi-Fi, que es el nombre que le dan a la banda ancha de alta fidelidad que tiene un protocolo inalámbrico. Acabábamos de vislumbrar ese escenario cuando ya nos apareció la 802.16, que tiene una diferencia sustancial con la anterior. Permite la conectividad en un recinto así, es una conectividad que tiene un alcance de entre 200 y 250 metros. Si te alejas más de eso, pierdes la conexión, se degrada. La nueva que apareció es una conectividad de 50 kilómetros, que ya permite que uno se conecte a Internet con cualquier dispositivo, su computadora, el celular o lo que sea, y viaje, se desplace en movimiento por una zona cualquiera hasta por 50 kilómetros. Si se pone bien diseñada, con la misma estrategia de los teléfonos celulares, estas bandas de WiMAX se pueden conectar entre sí de manera que uno pueda hacer trayectos muy largos viajando en el metro o en un autobús sin desconectarse. Hace unos días la Universidad de California hizo unas pruebas en Venezuela en donde lograron hacer comunicación de 312 kilómetros. ¿Por qué pongo esto? Imagínense ustedes que los estudiantes del instituto y muchos de sus profesores y académicos tuviesen hoy la oportunidad de tener esa conectividad con un alcance de 312 kilómetros cada uno. Son muchas las cosas que se pueden hacer. Podemos crear redes de jóvenes trabajando en proyectos, documentando directamente sus proyectos en sus máquinas, trabajar con los niños, crear múltiples proyectos interdisciplinarios, de los cuales hemos hablado 50 años y hemos hecho muy pocos que sean exitosos y valiosos, aportantes. Total, conectividad se plantea entonces como una propuesta que redefine mucho del espacio con el cual hemos pensado que se pueden hacer académicamente las cosas. Déjenme plantearlo de esta manera. Si redefinimos el espacio y redefinimos la velocidad, ambas cosas crean para nosotros un reto formidable como educación superior. Redefine los textos, redefine la mecánica con la cual trabajamos el método pedagógico en cada una de nuestras horas de clase, redefine la ubicuidad y la presencia de los estudiantes, redefine la sincronía de su presencia, que puede ser como en esta sala todos y muchos, la mayoría, entiendo yo por las explicaciones que me han dado, que la mayoría nos está siguiendo fuera de esta sala. Vamos a la siguiente, por favor. Total, amigos, reto para la educación superior, siglo XXI, las redes. Muchas redes, enrédate, vive la vida en red. ¿Sí? Ya no es posible, lo digo con seriedad, no es posible ejercer responsablemente
una labor académica o de docencia desconectado de las redes mundiales en donde están todos los demás académicos. No puede ser. Ya no es posible, con base en el aislamiento y el individualismo, ser el generador del nuevo conocimiento. Y haremos víctimas a nuestros estudiantes si no estamos verdaderamente conectados. Es una fusión entre la tecnología y la cognición humana, una nueva manera de buscar extensiones a nuestras facultades de la mente y en realidad es una manera de ver la mente como un proceso de asociación. Tengo por acá algunas evidencias de eso. Hay un escrito fabuloso que se llama La Sociedad de la Mente, escrito por Marvin Minsky, es considerado el padre de la inteligencia artificial. Estaba en el MIT hace unos 40 años cuando empezó a trabajar estos temas y publicó este libro en el cual propone una profecía que luego fue demostrada clínicamente, y es que la mente humana funciona a través de asociaciones y redes que las neuronas van configurando y que esa es la manera como los seres humanos aprenden. Luego biológicamente y las ciencias cognitivas fueron empezando a hacer esas demostraciones. Entonces, sociedad de la mente y sociedad del conocimiento empiezan a tener un basamento científico serio. Vamos al siguiente. Cuando hablamos entonces de la conectividad, aparece en la escena un juego nuevo sobre el cual quiero hablar con ustedes. Hice una presentación para un taller para los académicos del instituto hace un par de semanas. Y estando aquí en esta misma sede, les presenté el tema de la competitividad y les gustó mucho, así que se los traje a ustedes también hoy. Es el tema de decir que la conectividad atrajo la atención al mundo académico por una razón muy particular. Es el factor clave para la medición de la competitividad de las naciones y de los pueblos. El Foro Económico de Davos, probablemente la mayoría ya oyó hablar del Foro Económico de Davos, andaba proponiendo hasta el año 2001 una medición y una escala en la cual califican a todos los países del mundo con dos índices. Uno, el índice de legitimidad de las instituciones y otro, el índice de estabilidad de la economía. El índice de legitimidad es aquel que le preguntan a las personas en la calle: ¿usted cree en las instituciones como el Congreso? ¿Usted cree en la presidencia? ¿Usted cree en la Contraloría? ¿Usted cree en el Instituto Electoral? ¿Usted cree? Y la gente contesta. Según su respuesta, se califica el índice. Y a medida que el índice sea más bajo, aumenta el castigo sobre las inversiones. Porque es una manera de decidir si las personas o un posible inversionista tiene la oportunidad de establecer su inversión en una sociedad en la cual se respetan las reglas del juego. En la medida en que la gente no cree en las instituciones, es muy probable que las reglas del juego cambien durante el periodo de la inversión y hay que hacer protecciones en la inversión para esos posibles cambios. ¿Por qué todo este tema? Porque a partir del año 2001, el Foro Económico Mundial venía haciendo un estudio paralelo que se llamaba el Network Readiness Index, el índice de aprestamiento de la conectividad en cada uno de los países, y medía esa propensión. Total, en el año 2001 decidieron incorporar este nuevo índice y empezó a medir la infraestructura, el desempeño y las habilidades. Miden la infraestructura porque si la nueva economía es una economía fundamentalmente basada en conocimiento, importan menos las carreteras, las bodegas y los trailers que la capacidad de manejar conocimiento, que va a ser la energía que genera el valor en los sistemas de producción nuevos en una sociedad. ¿Cómo se comporta esa infraestructura? De cada 100 llamadas celulares, ¿cuántas se caen? Te da un índice del desempeño de la infraestructura. Pero la razón principal por la cual apareció este índice aquí es que por primera vez en la medición de los países se solicita y se investiga cómo una nación tiene que demostrar que tomó las medidas
curriculares necesarias para garantizar que todo egresado de su nivel posee las habilidades requeridas para operar con alto desempeño una infraestructura planetaria de conectividad. ¿Me siguen? Va de nuevo. Demuéstreme qué medidas curriculares adoptó para garantizar que sus egresados poseen las habilidades para coexistir exitosamente con una infraestructura planetaria de alta conectividad. Así viene el escenario hacia el futuro y lo que nos están pidiendo es garantíceme que usted adoptó las medidas académicas necesarias. Ahí yo veo una de las grandes transformaciones en la vida de la educación superior de los próximos años. No van a ser las discusiones que solíamos hacer en los consejos académicos, tratando de reformar una que otra carrera y poniendo las materias de adelante atrás y las de atrás adelante. Se acabó. Es tan radical esta medición que lo que hacen es pedirte, muéstreme las habilidades de los jóvenes. Aquí están las pruebas, los vamos a poner a prueba y ellos van a marcar el índice. O sea que ya no importa tu palabra, no importa qué tan decano seas de una facultad. Son tus estudiantes los que hablan por tu trabajo, no tú, no queremos que hables. Adiós. Ahí están las tablas, no espero que las vean, que las lean. Es solamente una evidencia que quiero poner en la mesa de cómo era el índice en el año 2000, cómo fue el índice en el año 2001 y las primeras tablas de conectividad que hubo. Se reorganizaron las posiciones de los países a nivel mundial cuando entró en vigor esta medida. Muy importante para la vida de la educación superior del futuro. Vamos al siguiente, por favor. Aparecen entonces esas mediciones de competitividad. Y ustedes ven ahí, se hacen unos rankings, ahí están todos los estados mexicanos medidos en la competitividad, comparados con algunos países del exterior, con sus índices y todo esto. Siguiente. Aquí están los puntos del examen. Había hecho una comparación con el estado de Aguascalientes, tal vez haya aquí algunos representantes. Y ahí están los puntos, no espero que los vean, después van a tener las presentaciones en el material, en donde se señalan cuáles son los atributos o los parámetros principales de la medición que se aplica en México. Este es el famoso informe Naumann del Banco Mundial, que se llama México ante el reto de la economía del conocimiento, y empieza a medir cómo en la economía del conocimiento se comporta México hoy. Vamos al siguiente. Hay más tablas. Siguiente, por favor. El conocimiento entonces empieza a aparecer aquí como una función clave para el trabajo que tenemos que desarrollar. Tengo la oportunidad de trabajar frecuentemente con el doctor Joseph Novak. Él es el autor del conocido libro Aprender para Aprender o Aprender a Aprender, que trabajó mucho el tema de los procesos de aprendizaje basados en la teoría de mapas conceptuales. Y él lo que plantea es que todo nuevo aprendizaje acontece estableciendo una relación significativa con el concepto previamente existente en la mente de los individuos. Entonces, todo el arte está en la calidad de la relación que se establece entre el concepto previo y el nuevo, con el cual establecemos el enlace. Y ese enlace, entonces, se puede dibujar a través de los mapas conceptuales y propone que es un enorme cambio con respecto a pedirle a un estudiante que repita la información que le dimos en un examen versus tratar de tener una especie de quemacocos, ya sé que se dice aquí en México, por donde uno pueda observar cómo quedaron establecidas las relaciones entre los conceptos que había y poder corregirlas. De hecho, ya hay software que permite que cuando un individuo expone su conocimiento a través de un mapa, otros individuos de una red pueden intervenir directamente aportándole nuevo conocimiento, correcciones al conocimiento o adiciones a las relaciones que el originador no ha visto. Es muy interesante porque este tipo de fórmulas, ojo con el punto como está ahí para los que logran ver las pantallas,
establece el sistema educativo con una redefinición. Es un espacio común para el aprendizaje y la construcción colaborativa de conocimiento definido como entidad pública. El conocimiento entendido como entidad pública. Es una redefinición. Entonces, los que estamos acostumbrados a la vida del campus universitario y todas estas cosas, mejor nos vamos acostumbrando a que la jugada va a ser con un espacio común, internacional, en muchas ocasiones, que tiene estos atributos. Todos hemos oído hablar de la famosa estrategia de Pisa. Yo tengo el privilegio de haber conocido directamente a sus originadores en la OSD, que es en el CERI, que es el Centro de Investigaciones que tiene la OSD para estos procesos. A México le tocó porque se había embarcado en ser miembro de la OSD, entonces llegaron y lo midieron. Y ahí aparecen algunos ejemplos. Este es el desempeño de los estudiantes de 15 años en habilidades combinadas de lectura, matemáticas y ciencias, prueba del 2003, en la cuestión de PISA, ¿no? para la estrategia de reducción de la brecha intelectual. Entonces ves cómo se agrupan los países europeos y ves cómo los latinoamericanos están en las partes de la cola de las tablas, que dibuja la inhabilidad por un lado, pero por el otro lado la distancia, que no necesariamente es malo, porque dibuja para nosotros un plan de trabajo. Pero ahí están las primeras mediciones. Miren, a mí no me gusta, se los declaro de una vez, este tema de la medición del índice que hace Davos y las tablitas esas que les acabo de mostrar. Se publican en octubre 31 de cada año, acaban de salir las últimas. Entren al sitio web y diviértanse. Asimismo, cuando yo les decía que nos van a empezar a medir el desarrollo de las habilidades, en el 2003 ya nos habían hecho estas pruebas y acaban de hacer las siguientes, van a publicarse pronto los resultados. La misma Secretaría de Educación ya declaró, no espera grandes cosas, tenemos que seguir trabajando, pero no espera un gran salto de un lado a otro de México en esta tabla que les estoy mostrando. El punto es, amigos, ustedes pueden estar aquí tranquilos, sentados diciendo, miren, aquí en el Instituto Politécnico ni han venido a medirnos, o sea, aquí nosotros no nos han preguntado nada, y quién sabe cómo construyen esas tablas. Yo no creo en esas tablas, a mí no me importan y todas estas cosas. Digan lo que ustedes quieran. La forma como esto se está construyendo a nivel planetario es que los inversionistas locales y globales miran el índice para decidir dónde invierten. Y como el índice se construye haciendo mediciones de estas, cuáles son las habilidades combinadas de lectura, matemáticas y ciencia de los muchachos de 15 años, ese resultado pega en el índice. Ya les dije cómo son los 3 factores. Y ahí es donde empezamos a tener problemas como país para la entrada nuestra en el escenario de las nuevas economías. Vamos a ver la siguiente, es más de lo mismo. Ahí están los rendimientos en lectura y otras cosas. De nuevo, nos descalifican. Aquí se han formado escándalos, yo los he visto en la prensa, ¿sí? Otros países están por ahí tranquilos, ¿sí? Yo fui a preguntar a Colombia, a mis amigos en el Ministerio de Educación, a decirles, oye, ¿y ustedes cómo ven este asunto? Dice, mire, estamos mirando aterrados, damos gracias a Dios de que no nos metimos a la OSD para que nos vinieran a calificar, porque ya habríamos salido escandalosos en las tablas, pero nos ha servido de alerta ver lo que le pasó a los mexicanos. Dice, porque entonces nosotros ya sabemos que no pasaríamos tampoco las pruebas y que el que no nos midan no significa nada. De todas maneras ya estamos perdidos. Hay que hacer algo ya. Vamos a la siguiente, por favor. Mencioné Túnez ahí en la tabla porque hay un proceso que ustedes conocen, probablemente todos aquí en el instituto, que es, o los que participan del instituto y los visitantes que vienen de otras instituciones académicas, que es el acuerdo hecho en Bolonia de las instituciones de educación superior sobre los lineamientos del desarrollo de este nivel educativo hacia el futuro. Hay ahí algunas
estrategias básicas. Retos para la educación superior, miren las innovaciones. Primera, construir una civilización de individuos que pasa del consumo acrítico de información hacia la producción colaborativa de conocimiento nuevo. Otra vez, una civilización que pase del consumo acrítico de información a la construcción colaborativa de nuevo conocimiento. Y eso obviamente le pegó a todos los académicos que estamos acostumbrados a trabajar en una estrategia de repetición de datos en vez de construcción de conocimientos. Es lo que pedimos en los exámenes, es lo que hacemos con los libros de texto. Aquí está el libro de texto, léete de la página tal a la página tal y luego yo te pregunto. Se acabó ese juego, nos conduce a perder. Otro más, el aprendiz como responsable de su aprendizaje. Es toda una estrategia que llaman ellos de empowerment, de facultar al estudiante para que por sí mismo se convierta en el manejador de su propio proceso de aprendizaje y pasar por procesos de aprendizaje significativo, el que acabo de describir, no lineal. Es muy importante esto. Vamos a ver enseguida un temita de esos de no lineal. Los nuevos modelos de los mapas de aprendizaje significativo, los mapas mentales, los mapas de conceptos y de conocimiento, ¿sí? Una apropiada coexistencia con la conectividad. La dificultad mayor que vamos a tener es la de el contacto con esa estrategia de conectividad, cómo vivir cómodamente con una estrategia de conectividad con una fluidez importante. Y por supuesto que vamos a tener que pasar, cuando se habla de que estos métodos permiten hacer educación a distancia, yo siempre he sostenido que es una metáfora incorrecta, que no plantea las cosas que queríamos realmente comunicar. Cuando hablamos de educación a distancia, subyace detrás un entendimiento de que el conocimiento reside en el centro y la ignorancia en la periferia, y que nuestro trabajo es ir mandándoles cápsulas para irlos sacando de la ignorancia. Las nuevas redes, cuando se habla de Internet 2 o de Web 2.0 y Web 3.0, de lo que nos hablan es que residía muchísimo conocimiento en la periferia y que los ignorantes estaban en el centro, y que haber creado los canales gruesos de comunicación de la periferia al centro en vez de los canales gruesos que normalmente tenemos del centro a la periferia, sobre todo en las instituciones académicas, generaba una visión totalmente diferente de lo que suponíamos. Entonces hablo yo de que en vez de educación a distancia, probablemente deberíamos hablar de aprendizaje sin distancia, que es una metáfora mejor, o una manera de definir mejor el proceso, o aprendizaje sin límites. Vamos al siguiente. La siguiente, por favor. Esta la presenté también aquí en el instituto por una amable invitación de la doctora Rocío, directora del CEFIE, y les gustó mucho, a pesar de que salimos muy mal, que es la medición de las 200 universidades más importantes del mundo en un estudio que hizo la unidad de inteligencia del Times. Ahí están los puntos del examen. No espero que los vean, después miramos eso con calma. ¿Saben qué pasó? Esta era la tabla anterior del año pasado. La tabla nueva se publicó la semana pasada, también finales de octubre. ¿Y qué creen? La única institución latinoamericana que estaba en esta tabla, la que les estoy mostrando, era la UNAM, en el puesto 79 o algo así. Y en la nueva edición que acaba de llegar, ya saben, ¿no? La UNAM fue a dar al 173. Y es la única latinoamericana. Hay una de Brasil, de Sao Paulo, que aparece arriba de la UNAM, y pare de contar. Son 4.000 instituciones a nivel mundial las que son medidas. No me gusta la tabla. Yo vengo a esta casa y amo estas paredes, ¿sí? Yo quisiera que en Colombia hubiéramos tenido una institución de esta belleza, de esta capacidad, ¿sí? Este encanto, qué rico venir a estudiar acá. Me da mucho gusto. No me gusta la tabla, pero me gusta mucho menos no estar ahí.
como quiera que midan, no estoy de acuerdo cómo califican, de acuerdo, pero hubiera sido mejor que como quiera que califiquen, yo saliera ahí. Me dicen que yo a veces dejo esos mensajes así, bueno, ahí está uno. Vamos al siguiente. Ya estamos hablando de un nuevo Internet. Estas sí son innovaciones. Fíjense, es muy curioso. Aparecen adoptadas socialmente con una enorme facilidad y velocidad por razones de entretenimiento. Y las razones académicas no aparecen. El doctor Seymour Papert, que yo hablaba un poco, compañero de Marvin Minsky, es como, yo tuve esa oportunidad de haber conocido a estos científicos tan renombrados, es como haber tenido, todos nosotros la tuvimos, la oportunidad de vivir en el siglo o en el tiempo en que estaban vivos los tres tenores. Pasará mucho tiempo en la humanidad para juntar otros tres de esa manera. A mí me tocó conocer estos tres, Marvin Minsky, el otro es Seymour Papert, también del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él trabajaba en inteligencia artificial y su tarea era diseñar una computadora que aprendiera. Y empezó a preguntar cómo eran esos procesos de aprendizaje. Y preguntó, dice, bueno, ¿quién es el que más sabe de este asunto? Jean Piaget. Me voy para allá, agarró un avión y se fue a trabajar con Jean Piaget. Y Jean Piaget hizo su trabajo, lo convirtió a otra religión y le dijo, tú no tienes que diseñar una máquina que aprende. Lo que tú tienes que hacer es diseñar una máquina que le ayude a aprender mejor a los niños. Y eso fue lo que Papert hizo, una contribución extraordinaria. Diseñó un lenguaje de programación para niños, conocido muchos años como Logo, ahora se conoce como Micromundos, que trajo todas las facultades de la inteligencia artificial a las manos de los niños de la escuela primaria. Bueno, Papert decía también hace poco que al aparecer una nueva cultura en el manejo de la tecnología, esta civilización empezaría a generar espacios nuevos y muy diferentes. Por ejemplo, ya la red hoy, en sus nuevas versiones de Internet, no es un espacio. Acuérdense que nosotros usábamos la palabra navegar, ¿recuerdan? Los primeros que empezamos a usar Internet nos enseñaban a navegar en Internet. Y navegar en Internet era soltarse por ahí y usar la tecla de regreso cada rato, porque al ratito ya estábamos perdidos. ¿Sí? Un amigo que ahora por ahí lo vi salir el avisito, el doctor Alberto Cañas, que trabaja en el Instituto de la Cognición Humana, decía, lo que hacíamos de verdad era deambular perdidos en la red. Hoy, y lo que veíamos era que, ¿cuál era nuestra actitud? Nosotros éramos navegantes en la red. ¿Y qué era lo que nos hacíamos cuando íbamos a navegar? Leer la información que unos pocos publicaban en la red en ese tiempo. Hoy la red es totalmente diferente. Pasaron pocos años. Ya nadie navega. Tenemos un perrito domesticado que le ponemos la palabra clave de lo que estamos buscando. Él va y busca y trae. Con la pistita, con el olor, va y nos trae miles de referencias sobre lo que estamos buscando. Entonces ya nadie navega. Y además, la gran facultad es que la mayoría del trabajo se está haciendo publicando. Ya no es unos pocos que publican y todos los demás leen, sino todos publicamos y todos leemos. Ese cambio es único en la historia. No teníamos nada que permitiera en la civilización humana hacer eso antes. Son economías que se basan más en las personas que en el suelo. Y eso es una gran diferencia, porque eso pone el acento sobre que toda la estrategia de desarrollo económico de este siglo no va a depender de mejorar tanto la tierra como va a depender de mejorar más las cabezas, las mentes de nuestras personas. ¿Y a qué apunta eso? A que cuando teníamos que hacer distritos de riego y represas y cosas de ese estilo para mejorar la producción del territorio, hoy lo que tenemos es que hacer mejor trabajo en los politécnicos o sus equivalentes para tener mejor capacidad de intervenir en las nuevas economías. Así de claro. Entonces, viene el problema de que la construcción de la riqueza del siglo XXI va a depender mucho más del trabajo que hagamos en el sistema educativo que del trabajo que hagamos en el resto de la economía.
Ojo que esta afirmación es temeraria, es muy importante. Vamos a las siguientes. Voy a tener que pasar rápido algunas que no son tan... Esta ya la tratamos de alguna manera. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Aquí, si me permiten, tal vez no se ve tan bien, solamente decir que el proceso de Bolonia que les acabo de mencionar hablaba mucho del tránsito de grupos pequeños hacia acceso masivo, del servicio cercano al beneficiario y de abandonar la torre de marfil hacia un compromiso directo con la sociedad, a establecer una flexibilidad en la composición de la oferta y del horario del servicio en la educación. Estas son estrategias deducidas del Acuerdo de Bolonia, donde se estaban buscando nuevas formas de trabajar el servicio y la reforma del servicio en la educación superior. Vamos a la siguiente. La siguiente, por favor, ya. Dos puntitos muy rápidos, no se ve muy bien, pero se los digo. Observaremos a lo largo del primer decenio del siglo XX un comportamiento con extraterritorialidad de la oferta, es decir, compitiendo internacionalmente para atender estudiantes de todas las geografías, con base en la originalidad de los contenidos y programas, las facilidades de acceso, costo y flexibilidad de los planes. ¿De qué decían ellos? Que la competencia entre las universidades a nivel planetario se va a regir por estas dos reglas. Admites la extraterritorialidad de la oferta y la manera como puedes ganar es con originalidad. Cuando uno mira las instituciones de América Latina, ni una ni otra cosa tenemos para competir. Entonces está muy difícil y vamos a tener que hacer esfuerzos en esa dirección. Vamos al siguiente, por favor. Aquí quería mencionar eso que es muy importante. El Consejo de la Unión Europea en Lisboa en el 2001 hizo un acuerdo entre 37 jefes de Estado de la Unión Europea. Hicieron una cumbre y concluyeron con un acuerdo. Fíjense lo interesante. 37 jefes de Estado se reúnen un día, hacen un acuerdo y se van. Nada de ya cállate, nada de nada. Un acuerdo y el acuerdo es sustantivo. Miren lo que dice. Este es el acuerdo de los jefes de Estado de 37 países de la Unión Europea. Europa deberá convertirse para el año 2010 en la economía basada en conocimiento más competitiva y dinámica del mundo y ser capaz de crecimiento económico sostenible con más y mayores empleos y mayor cohesión social. Y dice el acuerdo, e-learning significa el uso de las nuevas tecnologías multimedia y el acceso a Internet para mejorar la calidad del aprendizaje. Entonces, ¿qué dijeron? Si económicamente hacemos un acuerdo de que vamos a hacer la zona común de conocimiento en Europa, tenemos que adoptar una serie de medidas. La primera, libre tránsito de las ideas y de las personas, que obligó a una recomposición total del esquema universitario europeo. Porque entonces ahora tiene que ser posible que un estudiante empiece una carrera en Lisboa, la continúe en Grecia y la termine en Finlandia. Son tan diferentes esos sistemas que fue un dolor poner esos acuerdos, pero ahí van. Vamos a la siguiente. Yo creo que ya terminé con mi tiempo, así que déjenme presentar. Estas dos son muy interesantes. Hicieron acuerdos como la preparación para la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Muy importante. Ayer casualmente estuve en una reunión en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, y están haciendo estudios sobre la complejidad y cómo en los esquemas universitarios actuales se trabaja muy poco con el tema de la complejidad. Hay mucho que hacer, entender más ese tema. Pongan la palabra en su radar y manténganse atentos con el tema de complejidad. Va a dar mucho que hacer en los próximos años. El siguiente, y aquí estaba lo del pensamiento lineal que les advertí hace un rato. Permítame leerlo por un instante. Se requiere pensar en formas no lineales relacionando múltiples factores para complementar el pensamiento lineal. Esa pequeña parte de la realidad donde una sola respuesta era la mejor y siempre dentro de un contexto de futuribles o escenarios futuros viables. Es muy interesante. Dicen, se acabó la respuesta única correcta.
tenemos que pensar en desarrollar una estrategia de pensamiento no lineal, tratando de construir escenarios futuros viables. Es un cambio radical. Es muy importante que los estudiantes desarrollen estas nuevas facultades. Esto es lo que nos van a estar midiendo más adelante. Unas más, me quedan como unas 3 o 4 que tengo que pasar. Siguiente, por favor. Vamos a pasar esa que ya la expliqué. La siguiente, por favor. Esto es un acuerdo de las Naciones Unidas que decía, me gusta leérselos así muy rápidamente, la estrategia planetaria para no heredar a la siguiente civilización las actuales desigualdades es una sola. Conectemos a todos los niños. Es una estrategia planetaria. Conectados todos los niños, superamos las barreras fronterizas que hemos creado, una serie de cosas culturales y construcción colectiva de conocimiento hecha posible. Siguiente, por favor. Este lo voy a dejar para que ustedes lo lean. Es un párrafo prodigioso escrito por Paulo Freire en su famoso libro de la pedagogía del oprimido, después de un diálogo con el doctor Papert, ese que ya mencioné, en donde estuvieron discutiendo la función del maestro en esta nueva sociedad. Ahí están los párrafos, pero tengo poco tiempo para leerlos, se los dejo en el material, disfrútenlos. Es un párrafo excepcionalmente bueno. Escrito, miren ustedes, en aquel libro que circulaba, yo me acuerdo que yo leía el libro de la pedagogía del oprimido clandestinamente, eso le confería además un sabor adicional, leerlo a escondidas tenía mucha gracia. Bueno, vamos al siguiente, por favor, y el siguiente, ahí está, lo paso y ustedes lo miran, eso les obliga a abrir el disco, si les dan disco con las memorias, o a leerse los documentos después del congreso, porque es una práctica que uno va al congreso y después almacena en un cementerio las memorias de esas cosas y jamás los vuelve a rezar. Siguiente, por favor. Todo el ejercicio, distinguidos amigos, era proponerles a ustedes que la reforma en la educación superior parte de nosotros mismos, exigiendo el lanzar una mirada larga. Decía uno de estos estudios, en estos estudios el otro actor de la trilogía, el doctor Nicolás Negroponte, escribió su teoría en un libro que se llama Being Digital, en donde propone que lo que nos pasó es muy simple. Estamos cambiando de una civilización basada en átomos a una civilización basada en bits, es parte de lo que he estado explicando. Y él decía, yo los reto a que lancen su mirada lo más lejos posible, y aseguro que no llegarán muy lejos, porque la mayoría de nosotros no ejercita lanzar la mirada lejos, y cada vez que la lanza arrastrando las limitaciones. Yo hago con mis estudiantes ejercicios de decirle, le acabo de otorgar $200 millones para su proyecto, ahora dígame cómo lo haría. Entonces ya rompe las limitaciones con las cuales uno normalmente diseña, porque siempre diseñas a partir de la limitación presupuestal. Ahí está el tema de la mirada lejana para estos ejercicios. Siguiente, por favor. A ver si entra el sonido. No entra mucho, pero bueno. Cuando la maestra Rocío me propuso el tema
retos para la educación superior en estos temas de innovación, esto fue lo que vino a mi cabeza. Dice, sí, parece una ola que nos va a tragar, pero vamos a prevalecer. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Siguiente, por favor, en esta tarde. La siguiente. Y siguiente. Les agradezco muchísimo y muchas gracias también a nuestro moderador que fue tolerante conmigo a pesar de las advertencias que me hizo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Lo habíamos anticipado, no el que fuéramos a tomar más del tiempo, sino la manera como es capaz de, con nuestros deseos más internos, atraernos toda la vida, Germán, y ponernos frente a una realidad en la cual muchas veces él mismo lo menciona, no estamos en el tablero. Y esto, por un lado, quiere decir que no estamos en el último lugar, pero simplemente no pintamos. Y el reto de aquellos que nos dedicamos como profesión, como pasión, como fuego interior al desarrollo de la educación de manera permanente, aquí quedó planteado.